Estamos de vuelta, conversamos esta mañana con el exdirector nacional de Gendarmería, Cristian Alvear. Cristian, como siempre, un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, estimada Connie y Juan Hola, Manuel. ¿cómo está? Buen Hola. día. Cristian, déjame hacerte esta pregunta, y esta no es una pregunta que tiene como predefinida una respuesta para hacerte la contrapregunta, sino que es una pregunta bien honesta para entender bien, al menos desde tu perspectiva. A propósito de las declaraciones del ministro de Justicia y lo que hemos visto, al menos con estos dos reclusos que murieron en los últimos días, tanto en el Biobío como en Puerto Montt, asesinados por sus propios compañeros de celda, aparentemente. ¿Está efectivamente Gendarmería en control completo de las cárceles? Yo he sostenido que no, aun cuando separo estos dos hechos que son distintos a lo que uno puede señalar, Juan Manuel, como no tener el control, porque estos son hechos impredecibles, que más allá de los esfuerzos que haga una institución penitenciaria en cualquier país del mundo, son hechos que pueden ocurrir por la relación entre personas, ¿no? Y que además tienen conflictos con la justicia y su historial muchas veces delictual. Pero el control de las cárceles uno se refiere, Juan Manuel, a todas las situaciones irregulares que ocurren y que ingresan, o la comisión de delitos desde el interior de la cárcel. Claramente son señales que no tenemos el control total de las cárceles. No es uno no quiere contradecir ni caer en ninguna controversia, sino que tenemos que reconocer que hay brechas, porque si no reconocemos brechas, vamos a sucumbir frente al crimen organizado, que cada día avanza más. Y cuando hay estas señales de normalidad a lo que es anormal, es preocupante, Juan Manuel. Ya, ahora, cuando dice tú has sostenido que no, en el entendido de lo que se define como control de las cárceles, esto se produce exactamente ¿por qué razones? Ayer Felipe Arboe, que ha estado estudiando este tema, decía que tenemos un problema también político de incapacidad y voluntad de asignar mayores recursos y de entender el problema desde una lógica más integral, generar mayor segregación. Nosotros, Cristian, hemos conversado esto muchas veces, ¿no? Sí, Juan Manuel. Así es. Y de hecho, lo que dice Felipe Arboe, yo lo comparto plenamente. Si en el fondo acá, Juan Manuel, debe haber una voluntad política transversal para entender que los problemas que está generando el crimen organizado lo está sufriendo principalmente la gente que vive en los territorios más marginales, Juan Manuel. El crimen organizado toma control territorial. Recuerda tú que la delincuencia común no era característica en ella tener control territorial porque no les convenía. Me explico. Un delincuente que robaba, si robaba en una comuna, en una cuadra determinada, al día siguiente jamás iba a robar ahí, porque era altamente predecible que lo pudiesen pillar por su modo operandi, etcétera. El delincuente que está asociado al tráfico de droga y el crimen organizado tiene y necesita el control territorial porque necesita segurizar sus operaciones. Y bueno, y en ese contexto hay enfrentamientos en las calles, y lo que estamos viendo, y no solo en Chile, sino en Latinoamérica, que también llevan esa disputa territorial a las cárceles. ¿Y por qué? No solo por la hegemonía de ser más grande que otra organización criminal, sino que derechamente por el mercado cautivo que está detrás de la cárcel. Y esa es la irregularidad, esa es la anormalidad. Cuando las bandas criminales al interior de las cárceles creen que pueden enriquecerse vendiendo una serie de elementos prohibidos como celulares, droga, y se enriquecen estando privados de libertad en un espacio que no hay ningún otro, más custodiado por el Estado, claro que es anormal que ellos crean que eso es parte de su condena o parte de la privación de libertad, enriquecerse. Eso no puede ser, Juan Manuel. Si eso es lo que uno considera que más allá de una opinión, sino que seamos objetivos, si no hacemos un buen diagnóstico, jamás vamos a generar una solución concreta que minimice el crecimiento, expansión y consolidación del crimen organizado en Chile, tanto en las calles como en las cárceles. Y esa es la preocupación que uno tiene. Cristian, ¿cuál es el grado de control de las cárceles que me imagino que esto debe tener un mínimo aceptable, ¿verdad? Un piso. Desde aquí podemos decir que estamos en control de las cárceles. Y se lo pregunto, yo le decía a Juan Manuel un poco bromeando hace un rato atrás, pero lo planteo también bien en serio, ¿ah? Si uno mira la cuestión comparada, cómo funcionan las cárceles en otras partes del mundo y no solamente por las series de televisión y por las películas, sino también por lo que se va conociendo de información más académica, incluso de reportes de la realidad. En las cárceles siempre hay un grado de convivencia con como un mínimo de irregularidad o de incluso de delito que se permite. Esta cuestión de que el control de las direcciones de unas cárceles aguantan, ¿verdad?, que haya algunas bandas que dominen un poco para mantener, de alguna manera, si usted quiere ponerlo así, como la fiesta en paz, o se permite, no se hace la vista gorda eventualmente algunas cosas, porque eso, de no hacerlo de esa manera, amenaza el equilibrio. Estoy poniendo cuestiones que pueden ser un poco caricaturescas, insisto, como de mucha tele, pero me imagino que están finalmente también en la base. ¿Cuál es el grado de control mínimo que es aceptable?
Mira, Connie, yo creo que en términos muy general a lo que usted está afirmando o reflexionando más bien, yo no puedo estar en acuerdo con ello. Ujú. No creo que uno pueda entregar un cierto equilibrio para que haya una fiesta en paz, por así decirlo. Aquí el control de la cárcel, el Estado de Derecho lo impone el Estado, no lo imponen las bandas criminales. Aquí no puede haber ninguna negociación con una banda criminal o con otras para que tengan más o menos un régimen interno más o menos tranquilo, le vamos a entregar algunas cuotas de poder. No, el poder no se entrega, el poder lo ejerce el Estado. Punto uno. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos para tener control total? Ujú. Claramente podemos mencionar infraestructura como un tema súper relevante, claramente, si nosotros no podemos segmentar si no tenemos mayor infraestructura. Lo segundo es tecnología, vale decir que no existan puntos ciegos dentro de la cárcel, un control exhaustivo, y además a esa lógica de infraestructura, tecnología, regímenes diferenciados de reclusión. Para tener distintos perfiles criminales y esos perfiles que sean más complejos, extremadamente controlados al interior de la cárcel. Y lo cuarto, y una dimensión importante, tiene que ver con el capital humano, el personal que tiene que estar altamente preparado, entrenado, con una constante, y en Gendarmería, créame, que es muy lamentable, y los funcionarios también lo resienten, y mucho, que después de 18 años que han egresado de la escuela, recién se les trae un curso bastante, por así decirlo, simbólico, porque un curso de 2 semanas por internet, no digamos que sea un curso realmente objetivo y que vaya a entregar nuevas competencias. Entonces, esa es la realidad, porque presupuesto no se tiene. Entonces, acá, si ustedes se fijan, Connie y Juan Manuel, las reclamaciones de los funcionarios de Gendarmería en general están orientadas a los estancamientos que tienen los distintos escalafones. Bueno, eso también tiene que ver con falta de realizar cursos adecuados, eficientes, exigentes, que realmente permitan que estos escalafones se sustenten más bien en una estructura piramidal. Ahora, Dígame. usted ha enumerado cuestiones respecto a las cuales pareciera haber algún grado de consenso, ¿verdad? Y está dentro de la propuesta en la que usted participó respecto de las cárceles de Belín Matei, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, decía que hay bastantes cruces y coincidencias entre lo que el gobierno ha venido diciendo y lo que está en esa propuesta, crecer en espacio, finalmente avanzar en la segregación, pero no estamos nombrando la corrupción. Y usted ese es un punto que ha puesto en el camino, y usted lo ha puesto, de hecho, como una de las explicaciones de por qué no tenemos el control completo de las cárceles. ¿Cuál es el grado de corrupción que hay hoy día en las cárceles de Chile? Mira, Connie, no lo digo yo tengo una percepción y que es clara, y como director lo reconocía, incluso señalaba que los funcionarios que se corrompen no solo deben ser desvinculados de la institución, y lo dije en ejercicio con mi uniforme en su minuto, sino que además ojalá cumplir una pena privativa de libertad, porque en el fondo estos funcionarios no solo traicionan la institución, sino que exponen, pero gravemente, a los buenos funcionarios, Connie, pero gravemente. ¿Por qué? Porque en definitiva el crimen organizado, ¿qué es lo que hace? En cualquier lado. ¿Cómo ataca al Estado? No se coloca en la vereda al frente, sino que lo intenta corromper, debilita la institucionalidad. Entonces, esos funcionarios que se corrompen, vale decir, los que ingresan elementos prohibidos a la cárcel, para el crimen organizado prácticamente son soldados de esta organización criminal. Y los que no, los que hacen la pega, los que controlan, los que requisan, pasan a ser enemigos de la organización criminal. Y en consecuencia, los que son potencialmente víctimas de estas organizaciones criminales son los funcionarios que jamás pensaron que un colega los iba a traicionar. Por eso que es tan grave no atacar la corrupción, y mucho más grave que miremos para el lado, que soslayemos eso que es tan grave porque es un cáncer organizacional, y miremos para el lado y demos señales de normalidad. Eso a mí de verdad me molesta, porque uno, más allá, yo le deseo lo mejor y siempre a todos los gobiernos. Aquí el tema es cómo el Estado garantiza que la cárcel realmente sea disuasiva. Si la cárcel, y lo hemos conversado innumerablemente con Juan Manuel, si la cárcel no es disuasiva y los delincuentes creen que su segunda casa, y que además en estos espacios carcelarios controlados por el Estado se pueden enriquecer, Connie, no tenemos nada que hacer, cerremos por fuera y vámonos. ¿Cachai? Que eso es lo que uno dice, ¿hasta cuándo sostenemos esto? Eso es lo que uno... Ahora, si tenemos un diagnóstico compartido en esos puntos clave, ¿dónde está la gran diferencia entonces? Yo creo que hay un tema más bien, en algunos casos, ideológico, porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó estar en Australia y vi cómo las cárceles, cuando ingresa el personal, y yo también entré, fuimos con gente del ministerio, otros funcionarios de la institución, y todos entramos extremadamente registrados,
súper controlado, y todos los funcionarios pasan al interior de la cárcel súper, pero súper registrados. No hay ninguna posibilidad prácticamente que ingresen ningún elemento prohibido, ninguno. Entonces, y uno pregunta, y le pregunté al alcaide de la cárcel en Australia, cómo el personal había tomado esta medida de control tan severo, tal cual como lo hacen con cualquier otra persona, sea autoridad, ingresan bajo esos sistemas de control. Entonces me dijo, es que la única forma de proteger a los funcionarios, ¿por qué? Porque si la población penal sabe que existen posibilidades de que ellos vulneren los controles, los van a presionar para que ingresen elementos prohibidos y eso los va a exponer. Si colocamos rigurosos sistemas de control, la población penal sabe que es imposible que ingresen y en consecuencia no los va a presionar. Entonces te das cuenta cómo cambiar la mirada de lo que es la cárcel y el peligro que estas organizaciones generan, tanto en las calles como dentro de la cárcel, puede segurizar no solo al país, sino que también a las mismas instituciones. Ese es el punto con él. De acuerdo. Déjeme preguntarle ahora, Cristian, porque entiendo que usted ha trabajado en el plan de cárceles que Evelyn Matei presentó justo este lunes, cuando además conocimos el episodio de lo que ocurrió en la cárcel del Biobío, una, digamos, dramática coincidencia, ¿no? De enterarnos de este caso justo cuando además se preparaba este anuncio de un plan de cárceles. Hablé un poquitito cuáles son los ejes de ese proyecto, propiamente tal. Mira, básicamente, Juan Manuel, antes de responder esa pregunta muy breve, quiero decir que cuando nosotros hicimos un estudio de georreferenciación delictual, ¿dónde viven los que delinquen el año 2019? Porque es interesante saber y anticiparse a que las personas cometan un delito y lleguen a una cárcel a los 18 años, sino saber dónde viven ellos, dónde viven sus redes familiares, y poder colocar quizás un foco como política pública de prevención, donde haya mayor concentración delictual, claramente significa una señal de alerta. Cruzar esa información con la mayor deserción escolar también es una alerta mucho más potente, que podemos nosotros como política pública hacer prevención, focalizada, ¿no? Bueno, en ese minuto, 2019, me manda, bueno, a través de otra persona, me cita a ella a una reunión, Evelyn Matei, el 2019, y me invita a su casa, y lo digo así, fuera del horario de trabajo, para que no haya ninguna duda, y me pregunta de qué se trataba este estudio. Y se lo comenté, le interesó mucho, incluso compartimos ciertos datos del estudio en términos de la importancia para la prevención, y desde ahí ella tenía le ha dado una importancia relevante a lo que es la cárcel dentro del circuito de la seguridad pública. Dicho eso, el programa consiste en 32.090 plazas en general, que son necesarias para enfrentar la proyección de hacinamiento que se tiene al 2030, cercana al 70%, hoy día estamos cercanos al 41%. Entonces, a mayor hacinamiento, Juan Manuel, mayores van a ser las probabilidades que el crimen organizado tome el control de la cárcel, porque genera una serie de externalidades negativas. Y en ese contexto, estas 32.090 plazas, 13.090 son construcciones en cárceles que ya existen, ampliaciones y nuevas construcciones en cárceles ya existentes. 19.000 nuevas plazas o nuevos cupos en 5 cárceles que no existen y que se tienen que construir, y dentro de esas 32.090 en esta composición, tanto reposición como nuevas construcciones, 1.600 plazas, vale decir el 5% de las que se tienen proyectadas para líderes criminales relacionados al crimen organizado y el narcotráfico. Y además con un régimen, porque ayer el lunes se planteó el tema de la infraestructura, pero también lo que le interesa a ella, tener un control de la cárcel, porque si queremos nosotros hablar de reinserción, que tanto se habla de reinserción, es imposible si tú no aíslas a los líderes criminales de bandas complejas que someten, extorsionan, reclutan a los otros de las cárceles de Chile, y en cualquier cárcel del mundo lo van a hacer. Y en consecuencia, esa es la propuesta en grandes rasgos, y además, ¿qué es lo que se debe hacer para que esto sea posible? Primero, estandarizar la construcción de cárcel. No podemos estar todos los años, o cuando se quiera construir una cárcel, llamar a licitación para el diseño de una cárcel, y al año siguiente estar licitando a quién va a construir esa cárcel. ¿Por qué no se estandariza una cárcel para que cuando se requiera, bueno, se llama licitación para la construcción de esa estandarización? Y la idea es justamente generar un acuerdo aquí transversal, ¿sí? Y de hecho la disposición que ella manifestó es tener una reunión con las autoridades actuales para poder en conjunto ver esta propuesta y quizás adelantarla, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con buscar nuevas formas constructivas. En Chile se construye una forma tradicional, pero también uno ha conocido en otros países construcción tipo Mecano
o paneles que se van armando y que agilizan muchísimo la construcción. Cuando estuve en Australia vimos una empresa que construía 1000 plazas o 1000 cupos en 8 meses. Y lo tercero, disminuir todos los procedimientos administrativos en un 40%. En esa línea está la gran propuesta de Evelyn que lanzó el día lunes, Matei. Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, conversando esta mañana con nosotros. Cristian, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente, Connie, Juan Manuel. Buen día. Gracias.